Hola, ¿qué onda cracks? Mi nombre es Primo Steve y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Ese es el otro canal. Hola, soy el profe Primo Steve y hoy estudiaremos la Constitución Política del Estado de Bolivia, que es el 19º texto constitucional en la historia republicana de nuestro país. Entró en vigencia el 7 de febrero del 2009, fecha en que fue promulgada por el expresidente Evo Morales Ayma, tras ser aprobada mediante un referéndum. Así que pónganse cómodos y empezamos. Bien, vamos a empezar con el análisis y el estudio de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, y para esto, tomando como base en primera instancia, ¿qué es la Constitución Política del Estado? La Constitución Política del Estado, por ende, es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, ¿no? Estableciendo en la autoridad la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, definiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil de todas las personas, ¿no? La estructura o partes de una constitución política está basado en un preámbulo, en una parte dogmática, en una parte orgánica y las cláusulas de reforma. ¿A qué nos referimos con el preámbulo? Es un discurso escrito introductorio que tiene por objeto promover los valores comunes de los miembros de una sociedad y unir esfuerzos para la defensa colectiva de sus intereses. El preámbulo constitucional es una enunciación previa, ¿no?, que tienen las constituciones respecto a los principios que las inspiran y que han sido tenidos en cuenta por los constituyentes. La parte dogmática contiene los derechos fundamentales. La parte dogmática también es llamada la Declaración de los Derechos con los derechos a la vida. La parte orgánica regula la función, los límites y la enumeración de los distintos órganos del Estado. La parte orgánica se denomina también el plan de gobierno o la división de los poderes, que en nuestro caso sería la división de los órganos, ¿no? Y por último tendríamos nosotros la cláusula de reforma, una garantía extraordinaria de la rigidez de la Constitución Política del Estado, condicionando su reforma parcialmente a una ley de necesidad de reforma o totalmente a una comisión constituyente, ¿no? Pasamos. Ahora, por ende, ¿cuáles son los fines de la Constitución Política del Estado? El fin fundamental de la Constitución Política del Estado es el equilibrio entre los poderes de los gobernantes y los derechos de los gobernados, ¿ya?, fijando límites, ¿no?, y controles a los primeros y regulando los derechos y obligaciones de los segundos. Ahora, dentro de la Constitución Política del Estado tenemos puntos muy importantes que tocar, pero nos llama la atención algunos que necesitan un análisis específico, ya que son los pilares fundamentales de nuestra Constitución Política del Estado. En primer lugar, veremos la unidad de Bolivia. El modelo del Estado, de acuerdo al artículo 1, el artículo 1 de nuestra Constitución, nos habla que se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, ¿verdad? Bolivia, por tanto, se funda, dice, en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro de los procesos integradores del país.
Asimismo, Bolivia está conformada por bolivianos y bolivianas, naciones y pueblos indígenas originarios, comunidades interculturales y afrobolivianos, ¿no? Esto lo tenemos enmarcado en el artículo 3 de nuestra Constitución Política del Estado. Clarito está ahí. Asimismo, somos libres de elegir nuestra religión, ¿ya? Y el Estado tiene que respetar y garantizar nuestra libertad de culto, de religión, ¿no? Y de creencias espirituales de acuerdo con nuestras cosmovisiones, ¿no? El Estado tiene que ser entonces independiente de la religión. El artículo 5 nos habla de los idiomas que se hablan en nuestro país y nos dice que son idiomas oficiales del Estado el castellano y los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Asimismo, tenemos enmarcado los principios del Estado, que asumen principios éticos, morales de la sociedad. El artículo 8 nos dice que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural el Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya, no seas flojito, no seas mentiroso, ni seas choro ni ladrón, ¿no? El Sumacamaña, que significa vivirla bien, ¿no? Vivir bien. El Ñandereco, que significa una vida armoniosa. El Tecocabi, que es una vida buena. Y el Ibimaray, que es la tierra sin mal. Y el Pacñán es el cambio o vida noble, ¿verdad? Bien, asimismo el artículo 10 de nuestra Constitución nos habla que Bolivia rechaza toda guerra, ¿no? de agresión como instrumento de solución a los diferentes conflictos que puede haber entre estados, ¿no? Y por eso es que nos consideramos Bolivia como un país de paz y amor, suave, tranquilidad. Ahora vamos a hablar de un segundo punto que es también importante dentro de nuestra Constitution, ¿no? El Estado. Bolivia será un Estado plurinacional donde todos participemos, ¿no? Obviamente. El artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado nos habla de las funciones y de los fines del Estado. Dice que nuestro Estado adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, ¿no? con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Es por eso que de esta forma que la democracia plural se va a tener como base la participación directa a través del referéndum, del plebiscito, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, los cabildos, las asambleas, etc., ¿no? La representación por la elección a través del voto está fundamentada en el voto universal y directo y está inmerso dentro de la representación territorial. La democracia plural comunitaria habla de la elección de representantes por formas propias de gobierno, cabildos y asambleas comunitarias. Otro de los pilares fundamentales de nuestra Constitución, querida Constitución, está la prioridad del Estado, ¿no? Que viene a ser las personas, obviamente, todos nosotros. Al hablar de la prioridad del Estado sobre las personas, estamos hablando fundamentalmente de los derechos que tienen las mismas, ¿no? El derecho a la vida, a la no violencia, es decir, que nadie será torturado, no tendremos un trato cruel y no habrá la pena de muerte, ¿no? Esto está estipulado en el artículo 15 de nuestra Constitución. Asimismo, tenemos también el derecho fundamental de la educación en todos los niveles, ¿no? Y sin discriminación, ¿no? Sin discriminación, basado esto en el artículo 17, ¿no? El cual señala que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Ojo, ¿no? Asimismo, tenemos el derecho al acceso a la salud y a la seguridad social. En el artículo 35 y en el artículo 45 de nuestra Constitución nos habla de estos derechos como base fundamental. Señala que el Estado en todos los niveles tiene que proteger el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida
el bienestar colectivo y el acceso gratuito a la población a todos los servicios, ¿no? El artículo 45 nos dice que todos los bolivianos y bolivianas tienen derecho a acceder a la seguridad social. Ahora veremos el derecho al trabajo y al empleo. Fundamentalmente en la protección para las mujeres en el trabajo, los jóvenes y su incorporación en este sistema productivo. El artículo 48 nos habla que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil o por su situación de embarazo, edad, rasgo físico, número de hijos e hijas. Más bien se garantiza la inmovilidad laboral de estas mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. Asimismo, el Estado garantiza la incorporación de las jóvenes y las jóvenes en los sistemas productivos de acuerdo con la capacitación y formación. Ay, caray. También debemos resaltar que uno de los pilares fundamentales del Estado y de la protección propiamente es cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Es así que tenemos nosotros los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. El artículo 61 de la Constitución Política del Estado señala que se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Y se prohíbe el trabajo forzado, la explotación infantil, ¿no? De esta forma vamos a garantizar mecanismos institucionales de protección, ¿no?, para la regulación especial de los mismos y que los niños y los adolescentes estén enmarcados en un bienestar dentro de la sociedad. También tenemos el derecho de las personas adultas y mayores. El artículo 67 señala que además de los derechos ya reconocidos en esta Constitución, todas las personas mayores, sus abuelitos, sus cajitos, es decir, tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Asimismo, el Estado va a prever una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integrado, ¿ya?, de acuerdo con la ley. Así que va a haber bonitos, ¿no? También tenemos inmensos dentro de los derechos fundamentales el derecho al agua, ¿no?, y a la alimentación. El agua es un derecho y el Estado debe garantizar la alimentación. El artículo 16 de la Constitución Política del Estado señala que toda persona tiene derecho al agua, ¿no?, a la alimentación, y el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. También tenemos nosotros otros de nuestros derechos fundamentales, que es el derecho a la salud, ¿no? Y el Estado va a garantizar la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna, ¿no? Y por ende el Estado va a ser el que nos va a dar una atención gratuita, equitativa, intracultural, intercultural, con solidaridad. Vamos a ver también el derecho a los servicios. El artículo 20 de la Constitución Política del Estado nos señala que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, domiciliario, postal y telecomunicaciones, ¿no? Otro de los pilares fundamentales de la Constitución Política del Estado es la protección que se tiene a la propiedad. De esta forma vamos a tener nosotros el derecho a la propiedad. El Estado garantiza la propiedad privada, garantiza la sucesión hereditaria, artículo 56 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el artículo 57 nos habla de la expropiación, ¿no?, que es un elemento fundamental específicamente para aspectos de utilidad pública, ¿verdad? Y esta debe ser calificada conforme con la ley, ¿no?, y previa y
indemnización justa también. Ahora vamos a hablar de la educación, interculturalidad y los derechos culturales, ¿no? Que vienen a ser también otro de los pilares fundamentales dentro de la Constitución Política del Estado. ¡Wow! Bien, la educación es obligatoria hasta el bachillerato. La educación fiscal es gratuita en todos los niveles hasta el superior, ¿no? Al terminar los estudios del nivel secundario, se va a otorgar el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato, ¿no? Artículo 81 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el artículo 83 de la Constitución Política del Estado nos señala que nos garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Su composición y atribuciones estará establecido en la ley. Es así que tenemos nosotros junto con este derecho a la educación la ley Avelino Siñani Elizardo Pérez. El artículo 86 nos habla de los centros educativos, los mismos que son reconocidos y garantizados en cuanto a la libertad de conciencia y de fe, en cuanto a la enseñanza de la religión, así como la espiritualidad de las naciones y de los pueblos indígenas originarios campesinos. Se va a fomentar el respeto y la convivencia mutua entre las personas con diversas oposiciones religiosas, sin imposición dogmática, ¿no? Claro está. Así también el artículo 88 señala que se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas en todos los niveles y modalidades, ¿no? Estas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo, enmarcados dentro de la ley, ¿no? Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Asimismo, se respetará el derecho de las madres y de los padres al elegir la educación que convenga a sus hijos, a sus queridos hijos, ¿no? También vamos a hablar de un punto tal vez muy neurálgico, ¿no? en la Constitución y en nuestra realidad, ¿no? La elección del presidente, ¿no? De cada 5 años, ¿no? Y el mismo que podemos nosotros revocar. El artículo 169 de la Constitución señala que el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del presidente, vicepresidente del Estado es de 5 años y puede ser reelecta de manera continua por una sola vez. Ojo, ¿no? Clarito está. El periodo de mandato del presidente es de 5 años y una sola reelección si el pueblo así lo quiere, ¿no? Lo elige. Asimismo, tenemos el artículo 171 que habla de la revocatoria de mandato de la presidenta o del presidente del Estado, que cesará de inmediato en sus funciones, debiendo asumir la presidencia la persona que ejerce la vicepresidencia, quien inmediatamente convocará elecciones a realizarse en un plazo de 90 días. Asimismo, hablaremos del sistema de justicia, es decir, del órgano judicial. El órgano judicial va a tener ciertos principios rectores que son la interculturalidad, la equidad, la igualdad, la independencia, la seguridad, la participación ciudadana y el respeto a los derechos. El artículo 179 nos habla de la potestad de impartir justicia emanada del pueblo boliviano y se va a sustentar en los principios del pluralismo jurídico, intercultural, equidad, igualdad jurídica, independencia, seguridad jurídica y servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Ahora pasaremos a hablar de otro de los puntos trascendentales, ¿no? Y nuevos, podríamos decir, dentro de la Constitución Política del Estado, que es la jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción indígena originaria campesina
está enmarcada en el artículo 190 de la Constitución, la cual señala que las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos ejercerán sus funciones constitucionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales y normas y procedimientos propios, ¿no? La jurisdicción indígena, originaria y campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la Constitución. Ahora vamos a hablar de la organización territorial del Estado. Vamos. Primero debemos resaltar que habrá autonomías departamentales, habrá autonomías indígenas, municipales y regionales, sin romper esto la unidad de nuestro país, priorizando el bienestar de la y los bolivianos y el crecimiento de una Bolivia donde todos vivamos en dignidad. La organización territorial del Estado, por ende, va a estar a través del artículo 269, que señala que Bolivia se va a organizar en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas, originarios, campesinos. Y es así que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes. Pasemos ahora a hablar sobre la organización económica del Estado, enmarcados en el artículo 307 al 315 de nuestra Constitución. El modelo económico de nuestro país es una economía plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos los bolivianos y las bolivianas, ¿no? La economía plural, por ende, está constituida por las formas de organización económica, comunitaria, estatal, privada y social, cooperativa, ¿no? La economía plural articula las diferentes formas de organización económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo, ¿no? Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución podrán constituir empresas mixtas, ¿no? El máximo valor que tiene el Estado es el artículo 325, señala que el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley. Es de esta forma que vamos a tener nosotros al Código Penal inmerso en estas actividades económicas ilícitas, ¿no? Son del pueblo boliviano. Su explotación, industrialización y comercialización debe beneficiar a los y las bolivianas para lograr una vida digna, ¿verdad? El artículo 348 de la Constitución Política del Estado señala que son recursos naturales los minerales en todos los estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, ¿no? Los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Los recursos naturales son de carácter. Entonces el artículo 349 también nos habla sobre los recursos naturales, que son de propiedad y dominio directo, ¿no? Indivisible e imprescriptible de quién, de todo el pueblo boliviano, de todos nosotros, ¿no? Y corresponde al Estado su administración, ¿no? En función de qué, del interés colectivo, del interés de todos nosotros. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios
individuales y colectivos, ¿no? Bien, ahora pasamos al artículo 352, ¿no? Que nos habla sobre la explotación de derechos naturales en determinado territorio, ¿no? Que estará sujeto a un proceso de consulta, ¿no? A la población que van a afectar obviamente y va a ser convocada por el Estado, ¿no? Entonces el Estado también garantiza la participación ciudadana, ¿no? En el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación, ¿no? De los ecosistemas de acuerdo con la Constitución, ¿no? Y la ley en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Y la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios de estos pueblos originarios campesinos, ¿no? Decidiremos los límites de la dotación de tierra. Esto nos habla sobre el artículo 398, la opción A para el referendo dirimitorio, ¿no? Donde nos dice que se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país, ¿no? Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra, ¿no? La tierra que no cumpla la función económica social, ¿no? A eso se refiere la explotación de la tierra que implica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley, ¿no? En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las 10.000 hectáreas, ¿no? Es lo que nos habla sobre este referendo dirimitorio, ¿no? Esto con la opción A. Ahora pasamos al artículo 398, que es la opción B para el referendo dirimitorio. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo, ¿no? Y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra, como ya hemos mencionado. La tierra que no cumpla la función económica y social, a eso se refiere, ¿no? La explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa, ¿no? La superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima podrá exceder de 5.000 hectáreas, ¿no? Ahora, ¿cómo se usa nuestra constitución política del Estado? Nuestra constitución política del Estado es una norma suprema, ¿no? Es una norma fundamental, ¿no? Que estructura y organiza nuestro Estado. Por tanto, es la ley suprema, ¿no? Las demás le están subordinadas a ella. Por eso está primero la Constitución Política del Estado. Después, más abajo están los tratados internacionales. Más abajo están las leyes nacionales, los estatutos orgánicos, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas, el resto de la legislación departamental, municipal e indígena, ¿no? Los decretos, reglamentos y demás emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes también se subordinan a la Constitución Política del Estado. El artículo 409 nos dice eso, ¿no? Todas las personas, así como los órganos, funciones públicas e instituciones, se encuentran siempre sometidos a la presente Constitución, a esta Constitución Política del Estado, la actual, la vigente, ¿no? Muy bien, y con esto hemos acabado, chicos. Espero que les sea productivo este video y nos vemos hasta la siguiente clase con el siguiente tema. Por favor, se cuidan mucho. Hasta pronto.